nuestro canal de YouTube. Aquí en Confianza, porque siempre hay temas que debes saber. Hablemos Aquí en Confianza, con Verónica Cuella y Wendy Lugo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente. Esta es nuestra tercera cápsula y estamos hablando igual el tema de toxicidad. Queremos recordarte que siempre hay temas que debes saber, por eso hablemos aquí en Confianza. Mi nombre es Wendy Lugo y es un placer estar nuevamente contigo. Hola, me da mucho gusto volverlos a ver por este medio. Nos da gusto saber que han visto algunas de las cápsulas y es un gusto volver a estar aquí, retomar este tema de la toxicidad. Y mi nombre es Verónica Cuellar. Así es. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado acerca de la toxicidad. Hemos hablado sobre puntos importantes para evitar ser tóxicos. Uno de ellos era asumir que somos tóxicos y que todos tenemos un grado de toxicidad. El otro punto, arrepentirse. Es importante arrepentirnos porque esto nos va a llevar al proceso de hacer un cambio. Tercer punto, apóyate en alguien. Importante apoyarnos en alguien porque finalmente nos va a ayudar a detectar cuando estamos volviendo a caer en ese punto de toxicidad. Cultiva el carácter opuesto. Importante cultivarlo. ¿Por qué? Porque si ya tenemos nosotros con una línea de estar siendo tóxicos, de ser tóxicos pasivos o de tener esa forma de ser a veces que no es grata para otras personas, si no cultivamos lo opuesto, nunca vamos a salir de este hoyo. Y por último, afiánzate de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a llevar hacia la libertad. Habíamos visto el versículo de 1 de Corintios 13, donde hablábamos que el amor hace bien. Así es. ¿Verdad, Wendy? Sí, fíjate que, bueno, este es un resumen de lo que vimos en la última cápsula. Hablando de la toxicidad, y hasta este punto estamos viendo la importancia, decía Vero, y coincidimos en que todos tenemos un grado de toxicidad y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, para eso estamos aquí, para aprender, poder identificarlo, pero para resolverlo sobre todo. Y en base al punto 4 de la cápsula pasada, que se llamó Cultiva el carácter opuesto, decidimos hacer esta tercera cápsula y te vamos a hablar de 5 tips, 5 prácticas, cosas que puedes hacer literal, así bien claras para dejar de ser una persona tóxica. Así es. Hablábamos sobre el cuarto punto nada más de lo importante era cultivar el carácter. Sí, el carácter opuesto, así es. Bueno, el primer punto para que nosotros dejemos de ser tóxicos es reconocer que el problema eres tú, que el problema no son las demás personas, sino que eres tú, en mi caso yo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos que estamos mal, va a ser más fácil darnos cuenta que a lo mejor lo que hacen las demás personas no lo hacen por herirnos. Claro. Y dejar de buscar nuestros propios beneficios. Sí. Veíamos en la palabra en Colosenses 3:5 la importancia de esto, de reconocer. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Cuando nosotros reconocemos esa parte, vamos a dejarla morir. Si no lo reconocemos, difícilmente vamos a cambiar esa parte. Sí, definitivamente. Y fíjate qué interesante, dice hacer morir. Y hay una canción, pero no creo que la conozcas. Es una canción de rap cristiano. La conozco porque mis hijos son adolescentes, preadolescentes, y escuchan esos ritmos. Pero me encanta el contenido. Dice, ese hombre ya murió, entiérrenlo. Y tú lo escuchas y ¿de qué está hablando? Habla de su vieja naturaleza y dice, yo ya no soy el mismo de antes, yo soy diferente. Y el hombre que tú conociste antes ya se quedó atrás, pero lejísimos. Y de eso está hablando este punto, hacer morir en nosotros. Cada uno debemos hacer morir. Y punto número 2, en estos 5 tips prácticos para dejar de ser una persona tóxica. Punto número 2, elimina lo que te hace sentir enojado, inseguro, airado, de malas, triste, apático, etc. Hay situaciones que nos pueden poner como a la defensiva, incluso personas. Puede haber cosas que hacen que tú actúes de cierta forma y cuando lo detectamos es el momento justo para corregirlo. Este tip dice, elimina lo que te hace sentir mal
Y opuestamente busca lo que te hace sentir bien. Ahora, la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despójate. A ti y a mí nos corresponde dejar eso atrás, nos corresponde el fomentar totalmente algo opuesto. Si tú sabes que tiendes a ponerte de malas con ciertas canciones, con ciertas conversaciones, te decía, con ciertas personas, evítalo, porque si no, no vas a salir del círculo vicioso de la toxicidad. Correcto, Wendy. Incluso pueden ser cosas como las redes sociales, como palabras, ¿no? Que tú escuchas y de repente te pueden hacer caer en este hoyo. Sí. Punto número 3, buscar un mentor. Considero que es importante, y justo hablando esto de buscar lo opuesto, en ese mentor tú tienes que encontrar lo opuesto. ¿Por qué es importante? Porque tú no vas a seguir a una persona que esté haciendo lo mismo que tú. Fíjate, Wendy, que yo pensaba cuando buscabas en un mentor, cuando quieres hacer ejercicio, a mí no se me da mucho hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, si quiero hacer ejercicio y sé que no se me da, voy a buscar a alguien que me anime a hacer ejercicio. Y cuando yo no tenga ganas de hacerlo, seguramente esa persona me va a animar, me va a alentar, me va a apoyar, me va a echar porras. Entonces, pensando en un mentor que necesitamos que nos saque de la toxicidad, tenemos que buscar a alguien opuesto, a alguien que busque hacer el bien a los demás, a alguien que disfrute hacer feliz a los demás, a alguien que esté dispuesto a compartir lo que tiene para los demás, y no nada más es lo material, sino lo que tiene como persona. Claro. Entonces, buscar un mentor es importante que sea lo opuesto a lo que tú ya vienes siendo. Es importante que esa persona también tenga buenos hábitos o buenas conductas, porque así cuando tú estés cayendo en esa toxicidad, él te lo va a recordar y te va a decir, oye, estás mal, y vas a saber que te lo dice no solamente por molestarte o por herirte, sino porque te está corrigiendo en el buen camino. Sí. Y en Santiago 5:16 tenemos también esto, dice, y la oración de fe, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Cuando tú tienes un mentor es muy fácil llegar a él y decirle, creo que la regué, creo que dije algo que no debí de haber dicho, creo que estoy mal haciendo esto. Y ese mentor te va a decir si estás mal o si a lo mejor podrías haberlo dicho, pero no de esa manera. Por eso es importante que tengamos un mentor y que ese mentor sea de buen ejemplo. Fíjate qué interesante, pero de verdad, o sea, si te interesa, ya notaste que eres tóxica, ya detectaste las áreas en las que estás mal, de verdad te aconsejamos, agárrate de estos tips, van a ser de mucha bendición para tu vida. Te quiero hacer resumen. Recuerda, punto número 1, reconoce que el problema lo tienes tú. Número 2, elimina lo que te hace sentir mal. Número 3, busca un mentor. Decía Vero, alguien que sea lo opuesto. Mira, no te la compliques, alguien que le guste la vida y que sea feliz. Te aseguro te lo va a transmitir. Número 4, asuma la responsabilidad del problema. No basta el decir, sí, he sido una persona tóxica, me he sentido mal, he ofendido, ya no quiero serlo. No es suficiente. Hay que poner de nuestra parte y debemos asumir nuestra responsabilidad. Fíjate qué interesante, dice la palabra de Dios en Romanos 14, verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo no puedo pasarme la vida culpando a la gente diciendo, soy tóxica por la culpa de mi ex, soy tóxica por la culpa de fulanito, por el clima. No, o sea, asume la responsabilidad. Y algo que mencionaba Vero hace un momento, es que a veces hasta usamos las redes sociales, Vero, para lanzar nuestra toxicidad. Aquellas pequeñas pedradas. Sí, lanzamos sarcasmo, burlas, hablamos con doble intención, y el Facebook, cualquier red social, la utilizamos para hacer sentir mal a otro. Y aguas, eso sigue siendo toxicidad pasiva. Pero al fin de cuentas, toxicidad. Evitemos dramatizar. ¿Qué es dramatizar? El problema es así. Y tú le agregas un 90% al 10%
que realmente era el problema, y entonces te creas una telenovela con villanos, con gente que te está haciendo la vida de cuadritos cuando no es así. Deja de dramatizar. Y número 3, dentro de este cuarto punto, deja de culpar a los demás. Ya lo habíamos mencionado, no uses indirectas, y sobre todo eso, deja de culpar a los demás. Muy importante, Wendy, porque es cierto, muchas veces esos pequeños detalles ni siquiera nos damos cuenta que generan toxicidad, ¿no? Sí. A veces decimos, vamos a poner esto en la red, no pasa nada, ¿no? Incluso se ocupa ese de, lo voy a dejar por aquí mientras me voy corriendo, ¿no? Sí. Hasta en esos pequeños detalles tenemos que cuidar si lo que estamos transmitiendo es bueno. Y no porque sean malas las redes, la verdad es que no lo son, pero sí cómo las ocupamos. Sí. Y quinto punto, y no porque sea el último, es el menos importante, creo yo que es una de las bases para salir de este círculo vicioso de la toxicidad, es aprender a pedir perdón. Yo creo que es uno de los puntos más difíciles, Wendy. De por sí, como personas, como seres humanos, pedir perdón nos hace ver como si fuéramos débiles. No, la realidad es que no. Cuando tú pides perdón, estás siendo libre. El pedir perdón te libera. Y muchas veces tú puedes pedirle perdón a la gente, Wendy. Yo pensaba en este punto y decía, también perdónate a ti. Sí, claro. Perdónate a ti, porque muchas veces uno se vuelve tóxico, sí, por cuestiones de que tenemos alrededor, pero también no sabemos perdonarnos. Sabemos y hemos reconocido que estamos mal, pero nos seguimos juzgando a nosotros mismos. Sí. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tú los confiesas y si tú pides perdón, vas a tener libertad en todo esto. Yo considero que aparte de pedir perdón, tienes que analizarte una vez que has reconocido tu problema de toxicidad, una vez que estás buscando apoyo, tienes que aprender a perdonarte. Pero también muy importante, dice uno, yo voy a pedirle perdón y si no me perdona, no importa. Aquí el punto al que queremos llegar y donde tú tienes que ser libre es a ti mismo. Si tú pides perdón y la otra persona no te quiere perdonar, ya no está en ti. Finalmente tú estás dando el primer paso para ser libre. Sí, y de verdad es bien interesante este punto del perdón y muy complicado. He escuchado gente, se me acercan luego y me preguntan, ¿cómo perdono? Porque creemos que el perdón es un sentimiento y dices, no me nace perdonar. No, es una decisión. Perdonar es soltar. Fíjate, es soltar la ofensa. Yo decido que no me afecte, pero también soltar el derecho a tomar represalias o a venganza. Eso, cuando estás esperando o incluso deseas que a la persona que te ofendió le vaya mal, no has perdonado. Pero cuando sueltas eso, eres completamente libre. Y eso que mencionas, Vero, es bien, bien importante. Tú te mereces ser libre. No mereces vivir una vida tóxica. Y sobre todo, hay salida. Qué padre que en Cristo puedes ser libre. Quiero compartirte lo que dice Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una vez que has decidido entregar esa toxicidad a Cristo, te aseguro que Él es suficiente para hacerte libre. Pero de ti depende no volver a tomar el mismo yugo, no volver a escuchar las mismas cosas, a convivir con las mismas personas, volver a dramatizar, volver a sentir esas heridas, y no soltar el perdón nos hará otra vez esclavos. Así es que, como dice la palabra de Dios, si Cristo te ha hecho libre, mantente libre y vive una vida sin toxicidad. Cuídate mucho, dejamos esta información para ti, lo hemos preparado para que crezcas en esto, en lo cual nosotros también estamos aprendiendo. Y bueno, no lo olvides, porque siempre hay temas que debes saber. Hablemos aquí en confianza. Adiós.